El Señor Jesús les enseñaba a sus apóstoles, y en la Biblia se registra en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, que quiero leer estos versículos del 14 al 17, que dicen: de manera que se cumple en ellos, dice el Señor, la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Me llama fuertemente la atención esta expresión que sigue. El mismo Señor en el mismo episodio, pero parece ser que hay una puntuación o más puntual. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el nombre de Jesucristo el Señor. Es así entonces que cuando miramos la palabra nos damos cuenta que hay una especialidad cuando el Señor refiere a aquellos bienaventurados que tienen sus ojos abiertos para ver la gloria de Dios, y que tienen también sus oídos atentos para oír la palabra de Dios. Mucha gente quiso tal vez oír y ver lo que se ve hoy en el día de la gracia, pero no se pudo, no lo lograron. Pero usted, amado oyente, y yo en esta mañana, al exponer esta palabra, tenemos una bienaventuranza, gloria a Dios, los que oímos y vemos los milagros y las maravillas del Señor. Y en este caso no simplemente se refiere al hecho de encontrarnos, tal vez de participar de esto en algún instante o por un momento que se pueda ver. Porque la Biblia, la palabra en San Lucas capítulo 11 y el versículo 27 está registrando la palabra del Señor, cuando el Señor decía unas cosas, hablaba con la gente, les exponía la palabra. Ahí precisamente dentro de la multitud se levantó una mujer y levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. Le gritó allí dentro de la multitud, refiriéndose al Señor Jesús. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y dijo el Señor Jesús: antes, aleluya, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Dios. Por eso yo creo que hay una gran bienaventuranza para nosotros los que constante oímos la palabra. Imagínense, más bienaventurados que los senos que alimentaron a Jesús. Más bienaventurados que aquel vientre que se mantuvo durante 9 meses. Qué bienaventuranza los que oímos la palabra. Hay algunas personas que dicen: pero ¿qué tanto oyen ustedes?
Pero ¿por qué tanto espacio dedican para oír, para estar allí de pronto? ¿Qué tanto deseo de ir a congregarse allá para oír la palabra? Pero es que estamos oyendo al Señor. Es un beneficio grande. Es el glorioso nombre del Señor. Es un beneficio grande oír la palabra. Es que el Señor un día hablando con sus apóstoles, y por qué no decirlo con aquellos llamados por Dios a exponer su palabra, y les digo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Esto me parece grande, aleluya. No es solamente oír la palabra de un personaje que está frente a nosotros, sino que estamos oyendo la voz del Creador, aleluya. El que a vosotros oye, a mí me oye, dijo el Señor. Pero también el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, también desecha al que me envió. Y es por eso que en primera de Juan, el capítulo 4 y el verso 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Aleluya. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque mucha gente conoce a Dios y quiere oír esa gloriosa palabra, porque sabe que está oyendo al Señor. Mire la importancia que hay de oír la palabra. Algunas personas piensan que es más importante ofrecer sacrificios, que cuando van o se reúnen en algún lugar es más importante la petición personal. Porque algunos se reúnen solo para peticiones y solo para colocar una cajita de petición donde todo es peticiones. Pero la Biblia nos dice que primero está el oír, aun cuando vamos a la casa de Dios. Yo estaba pensando esta mañana cómo Dios organiza las cosas, cómo se mantienen de bien las cosas, cómo el Señor prepara todo a su tiempo. Porque uno en ocasiones ha pensado, bueno, la gente que se reunía, que podíamos tener grandes multitudes y hablarles, y dijéramos, bueno, estaba Dios ahí por la multitud. Pero vino a mi mente un texto que dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, aleluya. Entonces en esta mañana podemos decir, bueno, nos reunimos con los músicos acá que están tal vez muy poco personal para presentarle a Dios, pero aquí está el Señor. Y yo quiero decirles, mis amados, aquí en este momento yo estoy sintiendo la presencia del Dios Altísimo que mueve mi vida, aleluya, y que mueve mi corazón. Bendito es el nombre del Señor. Es por eso que el Señor, a través de su palabra, Él dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda entonces tu pie y acércate más para oír. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hay gente que no se acerca a un templo cuando se podían acercar a un templo, porque ahora hay que respetar aquellas reglas del distanciamiento y todo eso. Pero cuando tenían la oportunidad de acercarse, solamente era por una petición. Pero qué hermoso que cuando usted se acerque y tengamos nuevamente la oportunidad de acercarnos al templo y de llegar, no lleguemos simplemente con la petición, sino más bien levantemos nuestras manos y le digamos: gracias, Dios, porque me permites estar en tu casa para oír tu bendición.
bendita palabra, porque es bienaventuranza a cada uno de los que oímos. Pues la palabra dice: bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Es una bienaventuranza. Bendito es el nombre del Señor. Dice también la palabra que hay que tener en cuenta: no todo lo que se dice Dios es Dios. No todo lo que se dice palabra es palabra. Porque uno oye sermones donde ni siquiera está Dios. Y no quiero estar en el puesto del que está condenando a nadie. Dios no nos colocó en esto. Pero sencillamente quiero ilustrarles en esta mañana, en el nombre del Señor, que todo lo que se oye no es la voz de Dios. Hay que saber oír y apreciar la voz de Dios. Así como las ovejas oyen la voz de su pastor, y como conocen, por ejemplo, cuando ha tomado la noche y el pastor está con su rebaño en la parte desértica o muy lejos del lugar de descanso. El pastor toma su bastón y empieza a caminar y arrastra su bastón constantemente por el camino, y las ovejas oyen el sonido, oyen por dónde va el bastón y van siguiendo el sonido, y conocen el silbar del pastor y conocen la voz del pastor. Así sucede en la palabra de Dios. Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dijo el Señor, el buen pastor. Y dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Qué hermoso poder entender, poder ver de acuerdo a lo que Dios nos dice, que oímos la voz del Señor y también lo seguimos a Él, porque, hermano, no podemos seguir a otro. La gente que ha tenido un contacto con Dios y así le digan: aquí en tal parte hablan de Dios también, pero él oye la expresión y dice: no, aquí no está. Y se sucede como el profeta cuando pudo oír varias manifestaciones, el profeta Elías, donde oía el viento fuerte, donde se movía la tierra, donde habían grandes situaciones, y él se quedó quieto. Pero cuando oyó un silbido delicado y apacible, él se postró delante de la presencia de Dios y dijo: aquí está Dios. Porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Es posible que en esta mañana o en este momento en que usted oye la palabra del Señor, hay una diferencia que se marca, y esta diferencia está marcada al hombre prudente y al imprudente, y no se marca tal vez con otras cosas, sino con el hecho de oír la palabra de Dios. Y el Señor hace referencia de cualquiera que oye. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dijo el Señor, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye la palabra es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos fuertes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque la casa estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué había hecho que todo esto sucediera así? El oír la bendita palabra de Dios. Pero sigue diciendo el gran maestro: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Observe usted la diferencia entre el prudente y el imprudente. Está en oír y en aplicar la palabra de Dios a la vida. El que oye y no hace
Le compararé al hombre imprudente o al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. E igualmente vino la adversidad, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, dice la palabra de Dios. Entonces somos beneficiados cuando oímos la palabra del Señor. Es un gran beneficio. Gloria al nombre del Señor. Será tanto el beneficio al que oye la palabra que somos renacidos por la palabra de Dios. Por eso el Señor en alguna ocasión dijo que era necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. Pero dice la Escritura en la primera carta que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 1 y el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas el que practica la palabra o el que oye la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os hemos anunciado, dice el apóstol Pedro. Si hay un gran beneficio al oír la gloriosa palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aún el beneficio en que nosotros al oír la palabra del Señor y al leer la Escritura nos hace sabios para la salvación. La salvación nuestra no se obtiene de cualquier manera. Esto es un gran proceso. Y en este proceso, dijéramos casi final, hemos oído la gloriosa palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, le dice Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra, que aunque muchos la ignoren o la desprecien, nos hace sabios para la salvación, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, aleluya, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, aleluya, para toda buena obra. Esa es la palabra, ese es el beneficio que nosotros podemos recibir de parte de Dios, aleluya. Como dijera el salmista, el Salmo 119, usted lee ese hermoso salmo, aunque mucha gente parece que no gusta del Salmo 119. Porque es un salmo muy amplio con 176 versículos. Dicen demasiado, mejor no lo leo. Leo de pronto el Salmo 117, que es más breve. Pero el Salmo 119 usted encontrará allí un elogio a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios. Y es por eso que el salmista en este salmo y en el verso 130 dice: la exposición de tus palabras hace entender a los sencillos. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame, ten misericordia de mí, como acostumbras a hacer con los que aman tu nombre. Gloria a Dios. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí. O sea, Dios a través de la palabra empieza a ordenar la vida de los seres humanos.
Qué hermoso es esto, qué beneficio tan grande, qué ganancia tan grande obtenemos nosotros cuando somos guiados por la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra de Dios convierte el alma, lo dice la Escritura, refiriéndose a la palabra que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que en guardarla hay grande galardón. Esto es lo que nos menciona a nosotros la gloriosa palabra del Señor. Por eso oímos, aceptamos, creemos, la aplicamos a nuestra vida y creemos que la palabra de Dios tiene todo el poder. Alguien dijo un día al escribir este Salmo 119: lámpara es a mis pies tu palabra y también es lumbrera a mi camino. Es por eso que la palabra del Señor debe abundar en la vida de nosotros. No tenga la Biblia allí por ir de pronto a una reunión o por un libro de consulta y que lo hace de pronto cuando se requirió nada más. No, tenga la palabra constante. Y no le pase como aquella anciana, aquel cuento antiguo que oímos, yo lo oí hace muchos años, de la anciana que quería leer la Biblia, pero empezó a buscar las gafas para leer la Biblia y no podía porque no tenía las gafas. Pero ya con el tiempo, tanto dar vuelta por ahí, fue y el nieto le dijo: abuela, mire, aquí están las gafas. Meses sin leer la Biblia. ¿Dónde estaban? Estaban dentro de la Biblia. La última vez que había leído la Biblia, había metido las gafas dentro de la Biblia y ahí habían quedado. No había podido leer la Biblia más. No, hermano, que no pasen días, semanas, meses o años en que usted lea la palabra, sino que esa palabra, y hoy más que nunca, que está a granel, acéptela, búsquela, recíbala y analice la palabra, oiga la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendito es el nombre del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Y finalmente quiero cerrar con este texto de la Biblia que nos habla respecto a que hay una gran ganancia cuando se produce en nosotros el oír la palabra del Señor. Esto da firmeza y da seguridad a nuestra alma. El texto sagrado dice en 2 de Pedro capítulo 1, el verso 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y yo me uno a las palabras de Pedro, y con él quiero unirme a esta expresión: aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, yo no os dejaré de recordaros estas cosas. Porque la palabra de Dios se debe tener en primer lugar. Gloria al nombre del Señor. Así como muchas personas acostumbran en primer momento cuando se levantan de su cama, es tomarse un vaso de agua fresca. Ojalá esa palabra de Dios esté en su nochero y no simplemente vea un vaso de agua fresca, sino que vea un texto de la Biblia
para poderlo mirar y decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y seguro que estas cosas permaneciendo en nosotros será un gran beneficio, hermano. Y de esto hay mucha tela que cortar, porque la palabra de Dios es sublime. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero hacer en este momento una oración a Dios. Quiero orar al Señor para pedirle a Él que Dios ayude y bendiga. Y en esta época donde hay confinamiento, donde la gente está en sus casas, hermano, hay gente que dice: es que me aburro, no tengo nada que hacer. Yo le invito: lea la Biblia. Oiga la Biblia, la palabra de Dios. Hoy algunos dicen: es que yo no sé leer, pero hay dispositivos que sencillamente bajan la Biblia y le traen la Biblia leída a usted. Ahí todo listo, todo a hablar solamente, a oprimir un botón y ya todo está ahí. Aproveche esta oportunidad. Y cuando usted ya salga de su casa, cuando ya pueda salir, cuando podamos salir, digamos: nos sirvió bastante el estar ahí, porque aprendimos mucho de la palabra de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios y Padre, invoco tu nombre, oh soberano Jesucristo, una vez más. Estamos, mi Señor, delante de tu gloriosa presencia para darte las gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra que hemos podido presentar en este momento. Gracias, Señor. Rogamos por cada persona que puede llegar a tener un ejemplar de la palabra de Dios. Es que puede oír la palabra, Señor. Ayúdale de tal manera que puedan entender el mensaje y el propósito, Señor, porque hay gran ganancia, Padre mío, cuando se oye la palabra de Dios. Hay gran ganancia cuando se aplica la palabra. Hay gran ganancia cuando creemos que tu palabra tiene poder para cambiar. Aleluya. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios.